El historiador especialista en educación, David Velázquez Seifergel, dijo que de acuerdo a los estudios del Observatorio Ciudadano, la inversión en educación debe ser el 9,8% del PIB. Reconoció que hubo avances significativos en la educación, pero que queda mucho por hacer. Recordó que en la era estronista la inversión era apenas el 2% del PIB. Actualmente, el presupuesto destinado para educación es el 3,9% del PIB, cifra que es insuficiente. El experto mencionó que la inversión en educación es necesaria para mejorar la calidad de vida de la población paraguaya y también para atraer desarrollo. El porcentaje de lo que se dedique a educación, sea del presupuesto general de gastos de la nación o en relación con el Producto Interno Bruto, no tiene que ser una fórmula preestablecida, sino que tiene que depender del análisis que hagamos de lo que nuestra educación necesita para tener mínimos decentes. En ese sentido, esta antigua recomendación de invertir como mínimo el 7% del Producto Interno Bruto en educación es una recomendación que para el caso del Paraguay está desfasada, en el sentido de que ese porcentaje para nosotros es insuficiente. Un estudio del Observatorio Ciudadano de la Educación muestra que nosotros necesitamos invertir como mínimo el 9,8% del Producto Interno Bruto en educación para alcanzar mínimos razonables en educación. Y esta inversión tiene que ser sostenida a lo largo del tiempo para, a partir de esos mínimos, crecer en los elementos que necesitamos para tener una educación de calidad. El 7% es una cifra que se está quedando pequeña, nos estamos quedando cortos. Y cada día que demoramos en aumentar la inversión educativa es un día más de rezago, un día más de atraso educativo del Paraguay en relación no solo con el resto del mundo, sino con sus propias necesidades. El experto indicó que Paraguay es uno de los países de la región que menos invierte en educación, motivo por el cual se encuentra rezagado en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación.